Bueno, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar el teorema de Pitágoras y si esto te confunde ya puedes estar tranquilo porque hoy vas a entender de forma fácil y rápida. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un método con el cual podemos encontrar la medida del tercer lado de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo en el cual existe un ángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Cómo así? A ver, sabemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Es decir, si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, al sumarlos me va a dar como resultado 180 grados. O por ejemplo, si decimos que este ángulo de aquí mide 60 grados y este ángulo de acá mide 30 grados, este ángulo de acá debe medir 90 grados. ¿Para qué? Para que al sumar 60 más 30 más 90 sea igual a 180 grados. Listo. Cualquier triángulo de cualquier forma que usted tenga, ¿cierto? Tenemos un triángulo acá. Este angulito de acá, más este angulito de acá, más este angulito de acá. Si sumamos esos tres ángulos, aquí lo representamos pues con estas letras griegas, alfa más teta más beta, eso es igual a 180 grados. Esto se cumple para todos los triángulos. Pero para yo aplicar el teorema de Pitágoras, sí y solo sí se puede aplicar si existe un ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, nuestro ángulo de 90 grados será el, el ángulo C. Entonces acá tenemos un triángulo que está representado por los ángulos A, B y C, donde C es nuestro ángulo de 90 grados. 90 grados es el que se forma de esta forma, o sea, entre dos líneas perpendiculares. Cuando yo tengo dos líneas perpendiculares, este angulito siempre va a ser 90 grados. Entonces es el que tenemos aquí. C es el ángulo de 90 grados. Entonces, resulta que cuando yo tengo el ángulo de 90 grados, el lado que se opone a ese ángulo de 90 grados es mi hipotenusa. Esa es la hipotenusa, ¿cierto? Y los otros dos lados, en este caso sería este, y este lado serían mis catetos. Es decir, mis catetos forman el ángulo de 90 grados. Este cateto y este cateto forman mi angulito de 90 grados. Y los otros dos ángulos van a ser diferentes pues de 90 grados. Pero ya sabemos que al sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto es igual a 180. A 180 grados. Bueno, entonces, ya sabemos que este es mi ángulo de 90 grados. Listo. El lado que se opone a mis otros dos ángulos van a ser mis catetos. Entonces, ¿cómo vamos a llamar este cateto de acá? ¿Y cómo vamos a llamar a este cateto de acá? Listo. Si esto es B mayúscula, el que se opone va a ser mi cateto B minúscula. Y entonces si esto es A mayúscula, mi cateto va a ser A minúscula. O sea, A minúscula es lo que me mide de acá hasta acá. Y B minúscula va a ser lo que me mide desde acá hasta acá. Esas son las medidas de esos catetos, ¿cierto? Y entonces mi hipotenusa va a ser este ángulo, este lado de acá. Que si acá tengo C mayúscula, B y A, el que se opone es C minúscula, ¿cierto? Esto es C mayúscula y esto es C minúscula. ¿Qué dice mi teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que la suma de los cuadrados de los catetos da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Eso
en forma matemática, ¿cómo lo escribiríamos? Es decir, que este cuadrado, o sea, b al cuadrado, es decir, este cateto más este cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, esto es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa? Alguna literatura muestra la hipotenusa, o sea, este C como h. Entonces lo escriben como b al cuadrado más a al cuadrado es igual a h al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como lo escriben con h, entonces más adelante vamos a empezar a calcular las alturas de los triángulos. Y también van a utilizar la h como la letra que, que representa la altura. Entonces genera cierta confusión. Entonces, como para no confundirnos, vamos a llamar la hipotenusa con la letra C. Igual, no importa, o sea, yo puedo poner cualquier letra. El caso es que sepas que la hipotenusa va a ser igual a la suma de los dos cuadrados de los catetos, cada uno al cuadrado. Bueno, entonces, bueno, ahora qué sigue. Entonces, si ya sabemos que este es mi teorema de Pitágoras, vamos a poner un ejemplo. Listo. ¿Cuál es la primera condición? Tengo que tener un ángulo rectángulo, es decir, este angulito acá mide 90 grados y lo representamos con un cuadrito. Eso significa que este ángulo mide 90 grados. Listo. Entonces, si yo sé que un cateto, un cateto me va a medir 5 metros, ¿cierto? Vamos a decir que este cateto de acá a acá mide 5 metros. Y que este cateto de acá a acá me va a medir 4 metros, ¿cierto? Entonces queremos saber cuánto mide nuestra hipotenusa, ¿cierto? ¿Cuánto mide esa hipotenusa? Entonces, miramos nuestra fórmula. ¿Y qué es lo que nos dice la fórmula? La fórmula dice que mi cateto B, en este caso es este. Mira, sería este mismo, ¿cierto? Y mi cateto A sería este, ¿cierto? Y aquí tenemos B y A, sin simplemente reemplazar. Me va a dar como resultado mi hipotenusa, que es C al cuadrado. Entonces vamos a decir, entonces B sería ¿cuánto? B sería 4, ¿cierto? Entonces vamos a decir que B es 4, entonces 4. ¿Y qué hago con el B? Lo tengo que elevar al cuadrado, 4 al cuadrado, más A es, el A sería ¿cuál? A sería 5, ¿cierto? Entonces A es 5. Pero también lo tengo que elevar al cuadrado, porque eso es lo que me dice mi fórmula, que tengo que coger los catetos y elevarlos al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Eso tiene que ser igual a mi hipotenusa, que la estamos llamando C. Entonces, C al cuadrado, porque todavía no sé cuánto vale C. C es mi incógnita. Mira que C es una incógnita. Es lo que me quiere, eh, es lo que me están preguntando pues en el ejercicio. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Vamos a reemplazar los valores. Entonces, 4 a la 2 es que 4 por 4, ¿cierto? Asterisco es multiplicación pues. Más 5 por 5, ¿cierto? Y esto es igual a C al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 4 por 4? Eso me da 16. Más 5 por 5, eso me da 25. Y eso es igual a C al cuadrado. Bueno, ¿cuánto? A ver, organizamos esto un poquito. 41. Esto es igual a C al cuadrado. Listo.
Bueno, 41 metros cuadrados. O sea, en estos momentos es cuadrados porque mira que 4 por 4 es metros por metros. 4 metros por 4 metros. Entonces me da metros cuadrados. ¿Qué significa que yo tenga una ecuación así? Donde un lado está el cuadrado y el otro es un número, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo sé qué significa cuando yo tengo un número al cuadrado. Significa que yo tengo que encontrar un número tal que multiplicarlo por el mismo número me dé 41. ¿Cómo así? O sea, si yo tengo, por ejemplo, que yo tengo un número a elevado al cuadrado es igual a qué? A 25, un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir eso? Esto me quiere decir que ¿cuál es el número a que al multiplicarlo por ese mismo número, o sea, al multiplicarlo dos veces me va a dar como resultado 25? Es decir, que yo tengo que a por a es igual a 25. Entonces, este está muy fácil de ver. ¿Cuál es ese número? Es el 5, ¿cierto? Yo sé que si yo digo 5 por 5, eso es igual a 25, ¿cierto? Pero también pasa que si yo multiplico menos 5 por menos 5, eso también es igual a 25. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es igual a 25. Pero menos por menos me da más. Entonces menos 5 por menos 5 da 25 con signo positivo, ¿cierto? Y 5 por 5 también da 25 con signo positivo. Es decir, el 5 y el menos 5 me van a cumplir. Me van a cumplir. Pero ¿qué es lo que pasa? Como estamos calculando distancias, siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que siempre que tengamos este tipo de incógnitas, ¿cierto? Donde tenemos el cuadrado y estemos hallando distancias, vamos a tomar es la raíz positiva. Entonces es simplemente como si dijéramos, como decir, bueno, en este lado lo tengo elevado al cuadrado y al otro lado saco raíz. Entonces simplemente decimos que c es igual a raíz de 41, ¿cierto? 41 metros cuadrados. ¿Y cuál es la raíz de 41? Sacándola en la calculadora nos diría que es 6.4. Entonces tenemos como resultado que C es igual a 6,4 metros. Y esta sería nuestra hipotenusa. Esta sería la hipotenusa. Y básicamente de esta forma es como encontramos el valor de la hipotenusa, utilizando nuestra ecuación de Pitágoras. Recuerden que utilizamos C, pero también podía haber sido como se utiliza en la mayoría de textos, B al cuadrado más A al cuadrado, utilizando la H como el, el, la incógnita de la hipotenusa. Pero en nuestra notación utilizamos A, B y C mayúscula para los ángulos y A, B y C minúscula para los lados. Espero que hayan comprendido y que se suscriban para estar al tanto de los demás temas que vamos a seguir compartiendo. En nuestras próximas clases vamos a ver cómo calcular el valor de un cateto cuando tenemos como dato el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto. Muchas gracias y estamos en contacto. Que Dios los bendiga.